de forma, ya insisto, lo más breve posible, plantearos cuáles son los principales problemas o afectaciones de los residuos en los espacios naturales, con aquello de intentar dar sentido a estas recogidas que hacemos, ¿no? Porque es interesante estas campañas, o lo consideramos nosotros, y que tengas también herramientas para los voluntarios que vayan, pues poder dar algunas pinceladas de por qué esto es un problema ambiental, ¿no? Tenemos formaciones, informes online en la página web que abordan este problema mucho más profundamente. Voy a hacer simplemente unas pequeñas pinceladas para, ya digo, que no ocupe mucho tiempo, pero sí que poderos daros algunas herramientas. Luego hay una parte que tiene que ver con la caracterización de residuos para aplicar la metodología, que esperemos también hacerlo en 20-25 minutos, ya veréis que es muy sencillito. Y por último, ofrecemos una serie de consejos y os comento un poco el tema de logística de envíos, seguros y demás, antes de dar paso a las dudas y preguntas que puedan surgir. Para los que acabáis de entrar, mi nombre es Miguel Muñoz, soy el coordinador del proyecto Libera y tenéis ahí el correo libera@seo para cualquier consulta, sugerencia que no se resuelva en esta formación, darla más adelante, ¿vale? Mi idea es no nos vamos a pasar de la hora, pero si terminamos antes mejor y nos podemos ir a comer, ¿vale? Tiempo que necesitéis, estamos dispuestos a quedarnos con vosotros y si luego necesitáis ampliar la información vía correo o llamada, pues estamos también presentes para responderos en los canales, tanto el correo que tenéis ahí de libera@seo como los teléfonos que veis en la web. Vale, antes de nada, vamos a empezar a centrarnos en cuál es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Que es todos esos residuos que veis en esta foto, que cada vez son más habituales, por desgracia, en nuestros paseos o en nuestros usos de los espacios naturales, evidentemente tienen un impacto no solo estético, sino también un impacto ambiental detrás. Pero esto que digo, evidentemente, no lo es tan evidente para mucha gente. Por suerte, cada vez para más. Pero hay muchas personas que cuando arrojan una colilla en la naturaleza, por ejemplo, o una botella o un envase, son conscientes del impacto estético que están haciendo, ¿no? Pero no son tan conscientes del impacto ambiental. Creemos que mediante la sensibilización y contar simplemente cuál es el impacto que esto genera, conseguiríamos reducir mucho de este uso, presionar también a administraciones para fortalecer la normativa en este sentido y, bueno, de alguna forma también exigir un compromiso más sólido también en empresas a la hora tanto de producir los envases con ecodiseño o los productos que vayan a poner en el mercado, pensando ya en ese posible impacto ambiental que tenga si se sale fuera de la cadena de gestión del residuo, ¿no? ¿Y por qué decimos que no éramos conscientes a nivel social del problema que esto suponía? Pues por aquella máxima que se dice, ¿no? De lo que no se nombra no existe, pues ni siquiera había un término que se refiriera a esto para término con problema ambiental, como puede haber el calentamiento global, smog fotoquímico, otros problemas ambientales, ¿no? De Miguel, hecho, perdona, es que justo ujú, me están diciendo en el chat que si puedes hablar un poco más despacio, que puede haber extranjeros que les cueste seguirte. vale, sí, voy a intentarlo. Si no, luego como lo subimos a YouTube, Y está grabado, eso lo es. ponemos a 0,5, pero lo voy a intentar. Bueno, Em, tampoco hace falta 0,5, pero 0,8, por favor. Venga, lo intentamos. Lo que me refería es que no existe una terminología que se refiriera a esto y es lo primero que hicimos, ¿no? Nombrarlo. Igual que cualquier persona que eche gasolina al coche es consciente de que está generando un problema ambiental, ¿no? Que está contribuyendo en mayor o menor medida al efecto invernadero, al cambio climático, había muchas personas y todavía la hay que cada vez que tiran un residuo no son conscientes del impacto ambiental que está haciendo. Hasta el punto que desde las personas que nos dedicamos a esto, a las entidades conservacionistas o las entidades de investigación, teníamos que referirnos a ellos con un término en inglés, que es littering. Entonces dijimos, si lo que queremos es traer un problema de la naturaleza a la sociedad, ¿por qué no generamos un término, una palabra, que es la forma con la que las personas nos comunicamos, ¿no? Entonces, después de darle muchas vueltas, pensamos en que lo suyo era buscar una palabra que se explicase por sí misma, que no requiriera, o sea, que cualquier persona, aunque no la conociera, la entendiera. Y de ahí salió el término basuraleza. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es definir qué es basuraleza. Y podemos definir basuraleza como
Yo no estoy oyendo nada. ¿Ahora escucháis? Es que no se Ahora. oía nada y no nos dejabais chatear ni siquiera para avisaros. Miguel, perdona, si puedes retroceder un minuto, que creo que es Bueno. desde que no se te ha escuchado. No, está silenciado. Es que hemos hecho un ajuste en Teams y no era el ajuste que teníamos que hacer. Sí, ya decía yo, porque se me ha dejado de... Ahora me escucháis, ¿verdad? Ahora sí, perdonad a todos. Sí, ahora sí. Vale, pues retomo. Y ahora veis también la pantalla completa, ¿verdad? Eso es. Vale, Sí. fenomenal. Vale, sí, estaba comentando que, resumiendo, no sé en qué momento se ha cortado, pero bueno, resumiendo, lo que estaba diciendo era que hasta el punto de que no existía el término para definirse a este problema ambiental, como sí que lo hay pues, para otros problemas ambientales, que la gente que trabajamos con esto en entidades conservacionistas o científicas teníamos que hacer alusión a un término inglés que es el littering. Lo que estaba diciendo entonces era que, claro, si lo que queríamos era traer un problema que está presente en la naturaleza a la sociedad, era necesario primero crear ese concepto. Otra vez se dejó de escuchar. Miguel, no sé por qué se te activa el micro solo. O sea, se te ha desactivado el micrófono, no sé por qué. A ver, habla. Sí, esto tiene... Espera. Esto tiene que ver porque no me has puesto como ponente, me has quitado, me has puesto como Pero asistente. no, no estás, Tienes, no estás como asistente, estás como organizador. pues creo que cuando das a silenciar a todos, me silencias a mí también, vea. Entonces silencia solo a los que veas que se amplían. Sí, lo estaba haciendo manualmente, pero vale. Vale, disculpar, los problemas técnicos. Vale, venga, voy a continuar. Si de Sí, repente dejáis de escucharme, pues estar atentos. Esperamos, vea, yo creo que sí, si no le das tú a silenciar a todos, creo que no se me silencia a mí. sí, lo estaba haciendo como manual ya para evitar problemas, pero no lo sé. Venga. Bueno, lo único que has dejado de compartir ahora. Sí, soy Vale, consciente. perdonad el fallo técnico. Vale, pues otra vez, no sé, retomo, pero vamos, resumiendo, lo que estaba diciendo era que si lo que queríamos era trasladar un problema del campo a la ciudadanía, teníamos que generar la palabra, que es la forma con la que los seres humanos nos comunicamos, ¿no? Y queríamos generar una palabra que se explicase por sí misma, que no requiera de una explicación y que cualquier persona que no la ha escuchado nunca, con la simple palabra, supiera a qué nos estamos refiriendo. Entonces, después de pensarlo mucho, creamos la palabra basuraleza, que es el juntar basura con naturaleza. De tal forma que difundiendo esta palabra, de alguna forma estamos difundiendo también ese concepto de que el residuo no solo genera un impacto estético, sino un problema ambiental, ¿no? Básicamente es lo que estaba comentando. Dicho eso, ¿qué impactos genera la basura en la basuraleza en el medio ambiente? Pues evidentemente tenemos, como decía antes, formaciones mucho más extensas que solo hablan de este problema. Las tenemos en formato vídeo, también tenemos diferentes informes que hablan de esto, pero aquí sí que quiero dar algunas pinceladas, ¿no? Evidentemente genera contaminación de suelos y aguas, luego veremos algunos ejemplos, destrucción de hábitat. Por ejemplo, en el tema de los incendios, un claro ejemplo de destrucción de hábitat, ¿no? Aunque puede haber otras, como pueden ser todas estas toallitas que se posan en el lecho fluvial, en los ríos, ¿no? que impiden pues, todo el desarrollo de la flora y fauna bentónica de estos espacios. Y por último, pues la pérdida de biodiversidad o la extinción de especies, ¿no? Que es lo que conlleva los problemas ambientales al final en gran magnitud, ¿no? Después de muchos años trabajando no solo en la recogida, sino en la caracterización, que luego lo explicaré y veréis por qué de la importancia de caracterizar con una metodología científica concreta, sabemos, por ejemplo, que uno de los residuos más común que encontramos son las colillas, siempre está en el top 3. Luego también encontramos plásticos de un solo uso, como envoltorios, bolsas, toallitas y demás. Entonces, como voy a dar pocas pinceladas de impacto
Y como podéis entender, la naturaleza al ser muy heterogénea, los impactos también son heterogéneos. Pues una batería, por ejemplo, de un coche abandonado, pues genera un efecto tóxico con la lixiviación del plomo, diferente a lo que pueda generar pues un hilo de pescar, ¿no? Que es un impacto mucho más físico de enredo, ¿no? Entonces voy a dar pequeñas pinceladas de los residuos más comunes que vais a ver que tienen un denominador común, que es que todos ellos están compuestos por plástico. Por ejemplo, las colillas, aunque parezca que no, están hechas de un material que se llama acetato de celulosa, que es un polímero plástico, ¿no? Por lo tanto, la contaminación física que pueda generar es la misma que de los plásticos y generación de microplásticos, pero además las colillas se le une un efecto tóxico, ya que las colillas contienen hasta 400 sustancias potencialmente tóxicas que son capaces de contaminar hasta 50 litros de agua potable o 8 litros de agua de mar, ¿no? Aquello del el agua salina tiene, por temas de osmosis, lixivia menos, o disuelve menos contaminantes, ¿no? Pensad en sustancias tóxicas como cadmio, arsénico, que también son metales pesados, nicotinas, alquitranes. La nicotina, por ejemplo, se utiliza como pesticida natural en algunos cultivos ecológicos, precisamente por su efecto tóxico, ¿no? Cuando hablamos de que contamina hasta 50 litros de agua dulce, quiere decir que afecta directamente, en concreto, los estudios que hacían alusiones a la pulga de agua, que es una de los principales microfauna, de las principales especies de microfauna que habitan en estos entornos, lo cual afecta evidentemente pues, a todos los niveles superiores de la cadena trófica, es decir, hace incompatible un desarrollo saludable del ecosistema en una sola colilla 50 litros de agua. Si calculamos que se producen anualmente 6 billones, es decir, 6 millones de millones, 6 billones europeos de colillas y se estiman que 4,5 acaban abandonados en la naturaleza, pues si multiplicamos por los litros de agua podemos hacernos una idea de la capacidad tóxica que tiene un simple gesto como abandonar una colilla, ¿no? Ya sin meternos en la generación de incendios, que también ya sabéis que se estima que un 4 o un 5% de los incendios provocados en España, estos son datos del ministerio, son provocados por colillas mal apagadas, ¿no? Abandonadas. Vale, otro de los residuos que principalmente encontramos son plásticos de todo tipo. 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a nuestros océanos, entre 8 y 12. Hay diferentes estudios que aumentan esta cifra, ya digo, en torno a entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico. Esto es una barbaridad. Debido a las corrientes oceánicas, estos plásticos que al final acaban yendo a la deriva siguiendo estas corrientes, se acaban concentrando en zonas específicas hasta el punto que hay una isla de plásticos formada en el Pacífico. No es una isla como tal en la que puedes caminar, pero incluso con fotos satélites se puede ver, se puede apreciar, donde la densidad es todavía mayor, ¿no? Esta isla tiene el tamaño de 3 veces España, para que nos hagamos una idea. Se estima además que más del 81% de los plásticos acaban formando parte de microplásticos que no se ven disueltos o acaban yendo a las profundidades oceánicas. O sea que esto simplemente sería la punta del iceberg para que nos podamos hacer una idea del tamaño del problema, ¿no? Estos plásticos grandes que veis flotar, como son las bolsas, pues generan impactos directamente en tortugas marinas, por ejemplo, que las confunden habitualmente con medusas y las ingieren. Pueden provocar problemas también de enredo en diferentes faunas. Al paso del tiempo, con la erosión sobre todo de radiación ultravioleta, se va fragmentando en plásticos más pequeños, generando problemas también de microplásticos que entran fácilmente en dietas de animales filtradores, como pueden ser las ballenas, por ejemplo, ¿no? Los cetáceos, se ven muy afectados por este problema. O incluso estos microplásticos, hay estudios que demuestran cómo, debido a su superficie específica muy alta, se le adhieren a él diferentes patógenos, diferentes hongos, diferentes algas, de tal forma que acaban siendo transportados por las corrientes, colonizando otros lugares que previamente no estaban allí, generando impactos pues, por especies invasoras, ¿no? Que es uno de los principales problemas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Fijaos de hasta qué punto es el problema de los plásticos, que podemos separar por dos, directamente la ingestión que estábamos hablando o el enredo. Aquí tenéis un alcatraz, por ejemplo, un alcatraz atlántico que ha sido víctima pues, de un enredo con un artilugio de pesca abandonado, que la ONU estima hasta más de 1 millón de aves marinas las que mueren cada año por este problema, y 100.000 mamíferos y tortugas marinas también los que mueren
debido a esto, ¿no? Hay un estudio también que demuestra que de seguir así en el año 2050, el 100%, 99,9% de las aves contendrán plástico en sus estómagos, ¿no? Y evidentemente todo lo que pasan como cualquier otro problema ambiental, toda agresión que nosotros hacemos al medio ambiente, como los recursos de los que nuestra economía transforma al final para satisfacer nuestras necesidades, vienen de la naturaleza, pues cualquier agresión que nosotros hacemos a la naturaleza, indirectamente nos la estamos haciendo nosotros también a nuestra propia salud, ¿no? Ya hay evidencias de que los seres humanos, hay un estudio del Reino Unido que sus hábitos son muy parecidos a los nuestros, o sea que podemos extrapolarlo a nosotros, que cifra en el tamaño de una tarjeta de crédito la ingesta de plástico que hacemos cada semana, cada uno de nosotros, no solo vía dieta, sino también vía aérea, que hay microplásticos aéreos, en la ropa que tenemos, por ejemplo. Y hay evidencias tanto de metabolitos en orina como de microplásticos directamente en heces en diferentes poblaciones de diferentes continentes y todos ellos contienen plásticos. Quiere decir que está más que demostrado científicamente que estamos ingiriendo plásticos habitualmente, ¿no? El plástico como tal, debido precisamente a que su formulación química se hace precisamente para esto, es muy resistente. Son cadenas moleculares con enlaces muy fuertes. Esto quiere decir que son poco reactivos, es decir, que no son tóxicos. Los polímeros plásticos no tienen un efecto tóxico para el cuerpo. No tanto así muchas sustancias que se les echan, aditivos, pues para darle color, forma, retardante de llama, para flexibilizarlo, para proteger de la radiación ultravioleta a los alimentos, que algunos de estos sí que son susceptibles de tener algún potencial, sobre todo como disruptores endocrinos. Es decir, que afectan directamente a nuestras hormonas, a nuestro sistema hormonal, siendo especialmente preocupante o problemático para embarazadas, mujeres gestantes o para los fetos, ¿no? Hay algunos de ellos también que hay dudas sobre su potencial cancerígeno, por decir alguno de los efectos. Aunque no, de momento todavía es pronto para establecer alguna relación causa-efecto entre enfermedades que padecemos debido a la ingesta de estos residuos, ¿no? Lo que está claro es que bien no nos hace y la ciencia va despacio y poco a poco cada vez se irán publicando más estudios que generen estas relaciones de causa-efecto, ¿no? Hace poco leí uno que ya sí que apuntaba maneras que eran como los nanoplásticos, que los microplásticos, no lo he dicho antes, son aquellos que miden menos de 5 milímetros, es decir, algunos todavía se ven, y los nanoplásticos son los directamente los que son invisibles, los que no podemos ver. Pues también tenemos nanoplástico en nuestra sangre y había un estudio que demostraba cómo las personas que tenían mayores concentraciones de nanoplástico en la sangre contribuía a la obstrucción de las arterias y generaban problemas cardíacos o agravaba problemas cardíacos previamente presentes pues, por colesterol y demás, ¿no? Ya digo, de este tipo de estudios cada vez saldrán más porque evidentemente si lo estamos incluyendo en la dieta algún impacto tendrá que tener, ¿no? Y por último, aparte de impactos en la naturaleza e impactos en nuestra salud, evidentemente también conlleva un impacto económico, precisamente utilizando este sentido común de lo que estaba comentando antes, ¿no? Si los recursos naturales son la base de nuestro sistema productivo, pues si generamos una agresión a estos recursos naturales, pues evidentemente también nos va a venir con costes económicos indirectos, ¿no? Esto es lo que los economistas llaman también externalidades, que de alguna forma se visibilizan pues, en ejemplos como este. Hay datos, hay estudios que han llegado a estimar en 18.000 euros la pérdida económica por pesca que no se realiza debido a esa merma de pesca de artilugios abandonados que capturan esa fauna o les provocan la muerte y no podemos nosotros luego disponer de ella, ¿no? Por concreto, por ir a algún sector económico. Podemos pensar también en todas las playas. Todos los que viváis en zona de costa, sabéis que durante la época estival se refuerzan las limpiezas, precisamente porque si el sector turístico es un sector potente en España, y queremos atraer turistas, pues necesitamos playas limpias. Pero claro, eso conlleva un coste de limpieza, de mantenimiento y demás que solemos pagar todos vía impuestos, ¿no? Ya digo, son algunas pinceladas. Me parece interesante también cuando mostramos impactos, no solo centrarnos en el medio ambiente, porque hay personas que no comparten la sensibilidad hacia o la empatía hacia las especies naturales como podemos tener otros, pero igual si les hablas de salud o les hablas de su bolsillo, sí que consigues atraer su atención, ¿no? De tal forma que así, dando datos de impacto ambiental, impacto salud e impacto económico, pues conseguimos convencer a más personas de que no abandonen residuos o que gestionen menos residuos o que tengan un pensamiento crítico. Ahora vamos a ver algunas soluciones
pues a la hora de votar o comprar, ¿no? Vale, y ante este problema, que al final es un problema global que tiene que ver con el sistema de producción y consumo, ¿qué soluciones se están proponiendo, ¿no? Vais a escuchar, si no lo habéis hecho ya, hablar mucho del término de economía circular, la circularidad, definiendo el concepto consiste en venimos después de la revolución industrial de un modelo de producción donde de la naturaleza extraemos recursos, con esos recursos generamos productos y una vez que se acaba la vida útil de ese producto, los abandonamos en vertederos, ¿no? Esto es una producción lineal. Lo que pretende introducir criterios de circularidad es que todo el producto o casi todos los productos, todos los residuos que acabemos generando de nuestra actividad económica entren otra vez en la cadena productiva, no siendo un residuo, sino siendo un recurso, ¿no? Esa es la idea. De tal forma pues, que al final sea mucho más sostenible porque requiere la extracción de menos recursos del planeta Tierra, ¿no? Recursos materiales que por supuesto son finitos, ¿no? Las agendas globales de los países sobre el papel, lo que están definiendo, luego esto realmente lo difícil es bajarlo a tierra, ¿no? Y cada uno de nosotros, tanto empresas, administraciones, Miguel, espera que te has silenciado otra vez solo, no sé por qué. Y yo Nos no entiendo. silenciasteis a todos, sí. Sí, pero él no estaba silenciado. No sé por qué pasa esto solo, si además no estaba tocando nada. no lo sé, vea, No, es que no estaba tocando nada, no entiendo. yo no toco nada tampoco. Pues bueno. No sé dónde os habéis quedado. No, justo ahora, ha sido nada, 3 segundos. Vale, bueno, pues estaba comentando que dentro de los sectores conservacionistas, siempre cuando abordamos el problema de los residuos, hablamos de la famosa regla de las 3 Rs, ¿no? Que esto no es una regla que vengan o que nazcan precisamente de las entidades conservacionistas, ni que tengan una jerarquía arbitraria, sino que precisamente esto emana de una directiva, de la primera directiva que se hizo en 1996 para tratar el problema de los residuos. Esto lo que decía es que de alguna forma estaba alentando a las administraciones públicas a que su legislación estuviera encaminada a perseguir estos 3 objetivos, dando prioridad, que esto es importante, a la reducción, posteriormente a la reutilización y y por último al reciclaje, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Digo porque la sensación que me ha dado después de mucho tiempo con esta normativa es que no se está respetando cuando ves lo prolija que está siendo la legislación a la hora de abordar el problema de los residuos, veo personalmente, y es una crítica que hacemos siempre del sector conservacionista, muchas medidas enfocadas a reciclar y se nos olvida que la propia normativa o la propia Unión Europea ya nos está diciendo que la voluntad del legislador es que prioricemos las medidas que tengan que ver con la reducción, por una cuestión de eficacia y eficiencia de recursos, ¿no? Una cuestión ecológica. Es decir, bajándolo, porque vais a decir, esto que me estáis diciendo es muy de gobiernos y demás, pero yo en casa, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues evidentemente hay miles de sitios donde te ponen diferentes consejos que todos hemos escuchado, ¿no? Pero haciendo así un marco más general, esto también lo podemos, las 3 R también las podemos introducir en nuestra forma de vivir, ¿no? En nuestra actividad diaria. Y entonces en reducir deberíamos priorizar siempre pues, por ejemplo, cada vez que vamos al supermercado, pues intentar fomentar o incluir criterios ecológicos en nuestra compra. Es decir, evitar productos sobreenvasados o ante la duda, si vemos que hay productos que tengan menos emisiones de CO2, favorecerlo, consumir fruta o productos de temporada que no han sido producidos con invernadero con el efecto del plástico que este genera, ¿no? Pues seguro que a vosotros se os puede ocurrir miles de ideas más, pero siempre priorizando aquellas que tienen que ver con reducir frente a las siguientes, ¿no? La reutilización, pues es todo aquello que no hemos sido capaces de reducir, reutilizar, es decir, dar una segunda vida. Pues si tenemos una botella de vidrio que podemos llenar 4 veces, pues son 3 botellas de agua que no hemos generado, ¿no? De plástico.
Por poner ejemplo, y insisto, ejemplos puede haber mucho, ¿no? Con ropa, por ejemplo, comprar ropa de segunda mano, no generar. Uno de los grandes problemas que hay del sistema de producción y consumo es que muchas veces consumimos de forma compulsiva productos que o bien no necesitamos, o bien directamente ni nos vamos a poner o nos ponemos una vez, igual tenemos en casa, no sé, o renovamos el móvil cada 6 meses cuando el móvil está en perfectas condiciones, pues intentar pensar antes de movernos por esta impulsividad, ¿no? De los anuncios y demás, si realmente lo necesitamos y no solo desde un punto de vista del coste económico que nos cuesta, sino del coste ambiental también, ¿no? Que podemos generar. Y por último, todo aquello que no hemos sido capaces ni de reducir ni reutilizar, reciclar. Es decir, en este caso, hablando de los residuos, pues depositarlo en los contenedores oportunos, nosotros como ciudadanos, residuos domésticos, luego las empresas tendrán que hacer lo propio con los industriales y con los comerciales, ¿no? Para que se puedan volver a introducir, como hemos visto antes, en la cadena de producción de la mejor forma posible, ¿no? Vale, aparte de estas tres Rs, nosotros del proyecto Libera queríamos plantear una cuarta, ¿no? Que es la R de recoger. No solo recoger residuos, que también, pensar que todo aquel residuo que recojamos de la naturaleza es un elemento menos de contaminación que puede afectar esos espacios, sino recoger datos, sobre todo, que es importante, para poder tener un conocimiento mayor, poder lanzar campañas de sensibilización más eficaces, poder las entidades públicas tener a su disposición información para poder hacer normativa mucho más eficaz, ¿no? Datos al final, la información es poder que nos sirva pues, para poder tomar soluciones mucho más efectivas. Y es justo lo que venimos predicando desde el Proyecto Libera y lo que nos ha traído a esta formación, ¿no? Existe dentro del pilar de conocimiento del Proyecto Libera diferentes iniciativas que podéis ver en la web. Ya digo, desde diferentes informes que hacemos, un estudio de suelos que hicimos en diferentes IVAs que lo tenéis publicados, ¿no? Pero aquí me quiero meter en toda la pata de ciencia ciudadana que queremos potenciar. La metodología científica tiene una complejidad que normalmente se aleja del ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para que los estudios sean válidos se requiere una normalización del dato, que se tomen igual en todos los sitios, no cometer ciertos errores, tomar ciertos datos con diferentes mediciones. Bueno, pues gracias a la tecnología em, es relativamente fácil simplificar estas metodologías científicas gracias a que en los teléfonos móviles pues tenemos un montón de sensores que nos permiten tomar posición, presión, temperaturas, diferentes información que no es necesario llevar más herramientas porque el propio móvil te lo da, ¿no? Luego, si los ítems los reducimos el número de residuos a un número mucho más asequible, el ciudadano pues, puede trabajar con él. La inteligencia artificial nos permite reconocer ahora mediante imagen diferentes residuos. Esto se lleva haciendo con muchos temas. Seoverlight lleva haciéndolo con aves en censo durante mucho tiempo, pero gracias a una pequeña formación que vais a ver ahora en 5 o 10 minutos se puede explicar fácilmente, los datos que toméis vosotros a la hora de recoger se puede hacer con una normalización, es decir, una metodología normalizada, de tal forma que cualquier entidad o entidad científica, universidades o cualquier usuario que tenga curiosidad puede descargar esos datos, trabajarlo y que esos datos tengan un soporte científico, tenga una validez que sea con cierta rigurosidad, ¿no? Podamos sacar conclusiones em, con cierta certeza del dato, ¿no? Pues nosotros hemos diferenciado en dos entornos diferentes por la diferencia que hay del propio residuo, ¿no? Que son los entornos marinos y el resto de entornos, de tal forma que para entornos marinos se utiliza una metodología que es la de Marnova y para entornos terrestres otra que es la del ITER. Detrás de Marnova hay una entidad que se llama Vertios Cero y del ITER está otra que es Paisaje Limpio, que son entidades que llevan con mucha experiencia trabajando sobre esto. Y desde el proyecto Libera lo que hemos hecho es una aplicación que englobe estas dos metodologías, de tal forma que todavía lo simplifica más. Cada vez que tú te metes en la aplicación Basuraleza, que es la que vamos a hablar, y tú selecciones, por ejemplo, que vas a ir a una playa, automáticamente los datos que metas van a vertir a la base de datos de Marnova. Y si haces una de Río, directamente el ITER. O sea, todavía simplifica al usuario, es un paso más en este objetivo que hablamos de la simplificación de la metodología, ¿no? Bien, pues es lo que voy a explicar. La idea es que cuando vayáis al punto de recogida que habéis organizado, no solo recojáis el residuo, sino que destinéis un tiempo, los que podáis, los que queráis, los que os veáis con posibilidad y capacidad, para hacer una caracterización.
¿Y en qué consiste la caracterización? Pues consiste en un transecto, en un espacio determinado, que son 100 metros de largo por 6 de ancho. En playa suele ser sencillo porque lo que se mide es la parte húmeda, es decir, desde donde tenemos la marea 6 metros hacia arriba, es decir, sin llegar a pisar el agua, 6 metros hacia arriba, de tal forma que también tendremos una imagen de lo que está vomitando el mar y de ahí 100 metros de largo. Que la playa no tiene 100 metros, no pasa nada. Al final ponemos el tamaño real, 50 o lo que sea. Si tenemos dudas de la distancia, que no sabemos cómo medirla, siempre es mejor pasarse. La propia aplicación, según vayamos andando, va a marcar los metros, pero dependiendo del móvil que tengáis, esto puede tener cierto margen de error. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, unas cintas métricas que miden justo 100 metros y lo hacemos exactamente, pero como vosotros no tenéis eso, podéis dar los típicos 100 pasos largos, pasados, dar 120 más, o directamente utilizando el GPS podéis mirar en Google Maps inicio y fin. Tenéis diferentes formas. Como vais a tomar posicionamiento de inicio y posicionamiento de final, luego nosotros podemos normalizar. Por eso digo que es mejor pasaros. O sea, si por ejemplo hacéis 200 metros en lugar de 100 y dividimos todos los datos entre dos, pues lo que hace es que el error lo divides también entre dos. Mientras que si tienes 50 metros y lo multiplicas por dos, estás multiplicando el error. Entonces por eso es mejor pasarse. Pero alguno de vosotros me vais a decir, bueno, es que mi playa solo tiene 30 metros. Pues caracterizáis, indicáis al final que son 30 metros y ya está, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues dicho eso, una vez que vosotros os descargáis la aplicación, iniciáis sesión, simplemente os va a pedir un correo electrónico y nombre. En el nombre podéis poner lo que queráis y el correo electrónico solo lo utilizamos para mandaros la información. No hay nada más, a no ser que luego al registraros podéis clicar que queréis recibir otra información del proyecto Libera, donde solo os mandaremos más cosas del proyecto Libera, nada que tenga que ver con SEO ni EcoEmbes externo. Em, una vez que empezáis, pues tenéis que dar a caracterizar residuos, ¿vale? Vais a ver que dentro de la propia aplicación también podéis ver el mapa de puntos que hay que están hechos o podéis crear directamente una recogida. Ahora ya no, porque ya no se está habilitada, pero vamos, no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho vía app. Normalmente lo mismo que habéis hecho por la web, pues se puede hacer también desde esta aplicación. Entonces, una vez que das a caracterizar residuos, te inicia una pantalla como esta. La idea es iniciar desde el punto de inicio donde se va a hacer ese transecto, esos 100 metros por 6, esos 600 metros cuadrados, y marcar si es un terreno urbano, terrestre, acuático. En el caso de que sea acuático, pues tendréis que marcar que es una playa, ¿no? Y directamente cuando vayáis al final, vais a ver que en la flechita esa, cuando le deis al símbolo del GPS, os va a tomar directamente las coordenadas de inicio. Podéis hacer una foto, añadís una fotografía de cómo está la playa al principio, pero luego esto sirve para moverlo por redes sociales, si no, no pasa nada, y escribís el nombre de la zona si queréis, si no, no. Pues playa de no sé qué, para dar más información, ¿no? Y entonces ahí empezaría lo que es la caracterización. ¿En qué consiste la caracterización? Pues muy sencillo. En ese transecto de 100 metros por 6, es decir, 100 metros de largo por 6 de ancho, hay que recoger todos los residuos que hay. Hay como dos metodologías, ¿no? Dos formas de hacerlo. Una de ellas es, primero con el grupo se recoge todo y se separa en bolsas que os hemos mandado ya, luego hablamos de los materiales. Y una vez que tengáis todos los residuos, todos los ítems, todas las unidades de residuos que habéis encontrado ahí, pues vais, os sentáis en un sitio tranquilo, a la sombra y demás, y alguien con el móvil va anotándola. Vais a ver que funciona como una especie de cajones. Vais arriba que tenéis plástico, cartón, pues según abres cartón, por ejemplo, te sale si es una servilleta, si es un trozo de papel, si es una bolsa de papel. Recomiendo antes de hacer la recogida que miréis un poco qué hay en cada una de las categorías, porque hay algunas que puedan generar un poco de confusión. Pues bastoncitos que están en residuos higiénicos o en plástico, o compresas que está en papel o en residuos higiénicos. Pues eso, echarle un ojo antes para tenerlo un poquito localizado. Es muy sencillo, veréis que es muy sencillo. Además hay una foto que pueda ilustrar, incluso si tenéis dudas lo que decía, dando aquí a detección de residuos con la IA, podéis hacerle una foto y la propia inteligencia artificial te va a sugerir cuál es la categoría que le corresponde, ¿no? Abajo vais a ver que hay como una barra de progreso de los metros que vais recogiendo hasta llegar a 100 y luego un fin, cuando le deis a fin cerráis la recogida, ¿no? Así que ahí, pues eso, lo dicho, vais poniendo, por ejemplo, en otros que están colillas, neumáticos, pues os metéis y podéis directamente ir dando al más, de tal forma que se van marcando más colillas o directamente incluir el número. Si al final son 150, pues lo escribís a 150 y ya está, ¿no?
Veis abajo como la recogida, por ejemplo, esa que hice yo de opción ya había andado 133 metros, te lo va marcando. Y cuando tengáis todo, dais a fin. Una vez que dais a fin, pues vais a ver a eso, en los pesos estimados que tenemos por cada uno de las fracciones, ¿no? Los pesos, si os hemos mandado básculas, algunos de vosotros que ya repitáis podéis tener básculas de otros años y en las últimas que han entrado, en las últimas recogidas que han entrado, no nos hemos quedado sin básculas, no hemos podido mandar porque hemos tenido un problema con el proveedor. Es decir, que muchos de vosotros vais a tener un paquete con bolsas y guantes y báscula y algunos solo vais a tener bolsas y guantes. La báscula es la típica esta de gancho, ¿vale? El que no tenga báscula no hay problema porque los pesos que se piden son orientativos. Los pesos no son tomados en cuenta en la metodología de caracterización. Los tomamos en cuenta simplemente para comunicar. De cara a decir, gracias al proyecto Libera, los voluntarios han retirado 2 toneladas de residuos, 20 toneladas, lo que sea, ¿no? Es decir, que podéis estimarlo perdiendo esa precisión de la báscula y no pasa nada porque no se van a tener en cuenta en estudios posteriores de esos datos, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer es eso, crear o sumarse a una recogida, que era lo que os había enseñado, o también podéis denunciar un punto negro. Si en estas recogidas que hacéis, en estos limpiezas, estos transectos, encontráis un acúmulo de residuos, un vertedero, pues imaginaos cientos de neumáticos o de muebles o de inertes, eso evidentemente ni lo tenéis que recoger ni lo tenéis que caracterizar. Eso lo que tenéis que hacer es hacerle una foto de denunciar un punto negro y mediante un formulario nos llega a nosotros el punto y nosotros lo trabajamos con las administraciones. Primero porque puede ser constitutivo de un delito. Entonces directamente lo trasladamos al SEPRONA. Si es un espacio natural con alguna figura de protección o es un residuo directamente que pueda ser tóxico, se emprenden las medidas legales, se hace una denuncia y ya está. Si no, lo que hacemos es hablar con la administración, con los ayuntamientos, para ponérselo en su conocimiento y a ver si pueden retirarlo, ¿no? E intentar intermediar y conseguir que acaben eliminando esos residuos, pues supongo que dependiendo del caso, pero tendrá que ir un operario pues con maquinaria para poder extraer el residuo, ¿no? Y bueno, luego, gracias a los puntos, hay una parte de gamificación de la aplicación donde si colaboráis habitualmente, pues podéis disfrutar de diferentes experiencias que ofrecemos dentro del proyecto Libera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cosas que ofrecemos nosotros. Echarle un ojo y puede ser interesante para alguno de vosotros, sobre todo para escolares y demás también que motiven a la participación. Lo dicho, todos los datos que se caracterizan se muestran en el visor de Eliter si es interior y en este caso que es de mar sería en Marnova. Entonces, por ejemplo, este que es de Eliter, que es interior, todas las personas que se han descargado las aplicaciones y han utilizado la metodología ya van más de 3.696, porque esta captura de pantalla la hice hace unos meses, así que ya estaremos cerca de los 4.000. Y fijaos que hemos conseguido, gracias a todo ese trabajo, caracterizar 1.200.000 residuos. Y aquí quiero parar para hacer un agradecimiento en nombre de Soberlife, de Proyecto Libera y de Coembes, pero en nombre de toda la sociedad española. Es decir, la cantidad de horas que hay detrás de esos datos de caracterización, esfuerzo, tiempo dedicado que no dedicáis a otras cosas y que lo hacéis de forma totalmente altruista para retirar residuos y coger datos que seguramente no hayáis abandonado vosotros porque soléis tener un grado de conciencia mayor, precisamente por eso estáis aquí, pues es de aplaudir. Creo que es un valor de la sociedad, sociedad española en general, que siempre se vuelca para temas que consideran importantes, en este caso un tema ambiental, y que es un valor que, pues eso, que no porque sea habitual debemos dejar de sorprendernos positivamente y de de generarnos un orgullo, ¿no? En este caso pues como sociedad, ¿no? Como país. Em, Imaginaos, yo que trabajo desde hace mucho tiempo ya en proyectar y en presupuestar proyectos, la ingente cantidad de recursos que habría que destinar, recursos públicos, para que esto en lugar de voluntarios lo generasen técnicos y el valor de los datos, ya no solo económicos, sino de información, porque estos mismos datos son los que comparte luego el Ministerio con Europa y gracias a estos datos, por ejemplo, se hacen normativas como la de Single Use Plastic, pues poniendo más el foco en pajitas o diferentes cuestiones gracias al trabajo de personas voluntarias que ya digo que en muchos casos ni siquiera sois los generadores del problema directo. Así que bueno, quería hacer este inciso en agradecerlo, que creo que las veces que lo diga son pocas, ¿no? Y por último, en el caso de las recogidas en playas,
volcarían a este formulario, que es el de Marnova, que es igual, solo que aquí solo estamos hablando de residuos costeros. Como los residuos son diferentes en algunos casos, pues por eso se han separado en estas dos. Vosotros desde la aplicación de Basuraleza, independientemente a cuál hagáis, ya directamente vuelca a uno o vuelca a otro. Veis que podéis filtrar, podéis comparar, podéis ver vuestro punto con todos los datos, podéis descargaros una región o todo el país y ver exactamente pues, qué residuos son los más habituales, qué fracciones. Bueno, ahí podéis tener esa información a disponibilidad tanto para vosotros como para alguien que quiera trabajarlos. Bien, y gracias a esta información, aquí ya solo son los datos del proyecto Libera, centrando todas las personas que os habéis unido a las convocatorias desde el 2017. En concreto, en la de mares, pues ahí tenéis, ¿no? Podemos ir viendo uno de los miedos que teníamos cuando poníamos este proyecto es que no sabíamos qué acogida iba a tener el convocar a gente a recoger residuos, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a convocar a gente a salir a ver aves y actividades que pudieran ser más placenteras y nuestra sorpresa fue el primer año ya cuando en playas, por ejemplo, se generaron 100 puntos por voluntarios como vosotros en toda España y 2.500 personas salieron. Pero es que según van avanzando los años, las cifras no hacen más que subir. Y este año estábamos en 5.500, 5.600, parecidos a la del año pasado, que es una auténtica barbaridad, en 360 puntos, ¿no? El año pasado se caracterizaron más de 100.000 residuos y, por ejemplo, podemos ver que lo primero que se encontró en números son colillas, luego plásticos menores de 2,5, plásticos mayores, tapones y latas de bebida. Cuando veis piezas de plástico son aquellas que no se sabe diferenciar, no se identifican, pero sabemos que es plástico. Entonces ahí lo metes en plásticos de menos de 2,5 centímetros. Si ves un tapón, por mucho que mida menos de 2,5, como sabes que es un tapón, pues lo metes en tapones, ¿no? Si vamos al total de campañas de todo lo que ha hecho el proyecto Libera, teniendo en cuenta todas las que hacemos por ecosistema más la nacional, pues las cifras todavía son más abrumadoras, ¿no? El año pasado, por ejemplo, retiramos 111 toneladas de residuos, retirasteis con más de 2.000 puntos de caracterización y de recogida que hicimos, gracias a que salieron 34.000 personas a recogerlo. Pues eso, datos para sentirnos orgullosos, como estaba diciendo antes, ¿no? Y yéndonos al final, vamos a hablar de pequeños tips o consejos de cara ya a la preparación de la actividad y al día de la recogida, ¿no? Primero deciros que a todas las personas que os habéis inscrito hasta el viernes pasado, que era cuando estaba abierta la inscripción, os hemos mandado paquetes, han salido ya todos. Una caja con materiales tenéis que tenerla, que consta de bolsas de los 4 colores, negro para resto, amarilla para envases de plástico y resto de envases, azul para papel y cartón y verde para envases de vidrio, para vidrios. Os hemos mandado unos guantes de diferentes tallas y os hemos mandado una báscula, menos a los últimos 90, 90 y pico que ya nos quedamos sin báscula. Ya digo, disculparme porque tenemos un proveedor que es en Alemania y tuvieron un problema con el envío y nos lo notificaron tarde, no tuvimos tiempo de maniobra. Aparte de eso, en los correos de confirmación y ahora, después de esta formación, vamos a volver a mandar otro con el enlace a la formación y con el enlace al seguro. Se os ofrece un seguro de accidentes a todos los participantes. Ese seguro es un seguro que tenemos un registro online, es un formulario. Tenéis que poner nombre, apellidos y DNI de la persona a asegurar. ¿Hasta cuándo? Hasta el mismo día de la actividad. O sea, tenemos un convenio con Mafre de tal forma que si vosotros hacéis el registro antes del inicio de la actividad, esa persona está cubierta. Como hay uno de los ítems que se queda registrado, es la hora y la fecha, si hacéis el registro después de la actividad tal y como la tenéis publicada en vuestra web, esa persona no está cubierta, ¿vale? Con esto que quiero decir, que hacerlo cuando queráis, incluso el mismo día si os llega alguien que no tenéis, podéis abrir el móvil y escribirle y esa persona estaría asegurada. Este seguro es un seguro de accidentes bastante básico, ¿vale? Es cumpliendo además con la normativa de voluntariado que nos lo exige, ofertarlo, se ofrece un seguro de accidentes. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de vosotros, si sois colegios, club federados y demás, seguramente los seguros que tengáis tengan unas coberturas mucho mayor que estas. Pero bueno, ahí os va a venir en el propio enlace, aparte del enlace del seguro, un número de teléfono y un número de póliza. Entonces, si os pasa algo, ya digo, si previamente os habéis registrado, llamando a ese número de teléfono con ese número de póliza, os indicarán dónde acudir. Que esperemos que no pase nada, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis el seguro a vuestra disposición. Y poco más. Luego, en cuanto a los lugares,
evidentemente vais a ver en la aplicación que se puede caracterizar todo. En el caso de playas es más limitado, ¿no? Pero en el caso urbano podéis caracterizar hasta parques urbanos, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es que sean espacios naturales. ¿Y qué entendemos por espacio natural? Pues un espacio donde no hay servicio de recogida asociado, ¿no? De tal forma que cualquier residuo que se quede ahí no vaya a ser recogido por una operaria o una operaria, sino que va a generar un efecto en la naturaleza, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros por espacio natural. Eso es preferible. ¿Que no podéis? Pues si queréis colaborar podéis caracterizar cualquier espacio e incluso puede servir de forma pedagógica para un grupo de chavales, hacerlo pues, en un parque urbano, ¿no? Sería conveniente haber visto antes el sitio para saber si hay basuraleza. Si no la hay, no pasa nada. O sea, una caracterización con 0 residuos es igualmente válida, pero bueno, ya que salimos, pues aparte de para retirarla, para saber exactamente qué residuos hay. Luego también, que no lo he dicho, normalmente lo que hace la gente es caracterizar estos 100 metros por 6, que no lleva más de 30 a 40 minutos, pero como el espacio suele ser más amplio, más ancho y más largo, pues el resto del tiempo lo dedican a recoger toda la playa o todo el espacio, aunque eso no se caracteriza, se hace solo una caracterización. Que lleváis un grupo muy numeroso y queréis hacer varias caracterizaciones y la playa es muy larga, pues os dividís por grupos y cada uno que haga un transecto y ya está, tantos como queráis. Vale, mirar que el lugar sea de fácil acceso, sobre todo si habéis convocado a gente externa, que habéis permitido que se os apunte gente, pensad que pueda venir gente con dificultad de movilidad, pues ponérselo lo más fácil posible, si se puede. Lugares cercanas a la zona de aparcamiento, tened en cuenta que los residuos que generamos, que luego lo vamos a ver, tenemos que volver a luego tirarlos a los contenedores municipales. Entonces, si habéis traído coches, os habéis desplazado en coche, pues si no los alejáis mucho de allí, podéis cargarlos directamente a los maleteros y demás y no tener que andar con ellos de larga distancia, ¿no? Y asegurarse que el lugar no pertenece a una finca privada. Normalmente, como ya os hemos indicado, para los lugares donde vais a recoger es necesario al menos notificar de que lo vais a hacer a la administración, al ayuntamiento. Lo que nosotros aconsejamos, porque ya sabéis que en España las competencias están compartidas en unos casos y dependiendo de las comunidades autónomas, la figura de protección del espacio y el entorno depende de unos o dependen de otros, nos podemos directamente asesorar y decir, hay que solicitar un permiso a, no sé, Confederación Hidrográfica, porque es que depende del entorno. Entonces, lo más sensato y lo que hacemos siempre es vosotros notificáis de que vais a realizar esa actividad al ayuntamiento y que sea el propio ayuntamiento el que os diga si con esa notificación vale o si hay que tramitar algún permiso, pedírselo, o ya os dirá el ayuntamiento a quién se lo tenéis que tramitar el permiso, ¿no? Nosotros no podemos tramitar esos permisos porque no permiten hacerlo de forma vicaria, es decir, son las entidades que van a realizar la recogida y que van a estar allí quienes tienen que tramitar el permiso. No puede ser una entidad tercera por ellos. Lo digo porque ya nos habéis hecho alguna consulta y nosotros no podemos más que facilitaros contactos. Luego, si es una finca privada, evidentemente, pues el propio ayuntamiento te dirá, eso pertenece a una finca privada, no tenéis permiso para acceder si no os da permiso el dueño de la finca, ¿no? Que lo tengáis en cuenta. A ver, normalmente nadie suele poner problemas, incluso si vais sin ningún tipo de permiso, raro será que la administración ponga problema a personas que lo que van a hacer es retirar residuos, ¿no? Que es un bien para todos. Pero, por ejemplo, si no estáis muy claros, no lo tenéis muy claro, si ese entorno es un entorno natural protegido, es probable, por ejemplo, que allí críe alguna especie, sobre todo en playas, que crían chorlitejos patinegros y demás, y entonces es interesante la notificación y la gestión del permiso, primero por protección de vuestra, de que no se os multe y demás, pero sobre todo porque podéis con vuestra actividad generar un impacto que no sois conscientes y que nada más lejos de la realidad lo que estáis pretendiendo hacer, ¿no? Vale, materiales, ya he dicho lo que necesitamos, que lo enviamos todos. Los guantes son los que veis en esa foto y las bolsas igual. Y aparte, pues un móvil con la aplicación de Basuraleza instalada. Luego, pues temas de sentido común, ¿no? Disculpar. En estos momentos que parece que va a hacer calor, pues ropa adecuada y demás, protección solar, aguas, alimentos que necesitéis, pues lo típico, ¿no? Si tenéis cerca o disponible algún palo o pinza de estos de jardinería, pues también son útiles para poder llegar a coger algún residuo que no podáis acceder.
Consejo de seguridad, las bolsas intentamos no llenarlas demasiado, sobre todo las de vidrio, las verdes y las negras, las de resto, porque luego muchas veces lo que sucede es que se acaban rompiendo y genera más trabajo, ¿no? Si la zona es amplia, podéis dividir el grupo en grupos más pequeños. Podéis hacer una foto y moverla en redes sociales con los hashtags Proyecto Libera o 1 metro cuadrado y dedicar lo que decía, un tiempo antes quien vaya a hacer la caracterización de ver en qué cajón está cada uno de los residuos, ¿no? Y temas de seguridad por último, la seguridad es lo primero. Esto lo tenemos que tener muy en mente tanto por nosotros como por la gente que convocamos. ¿Esto qué quiere decir? Si veis algún residuo peligroso, jeringuillas, em, los guantes que os damos tienen una protección física, pero no química. Es decir, si el residuo es corrosivo o si tenéis una herida y veis que es un residuo higiénico, un tampón, un preservativo usado que pueda tener contaminación biológica, no lo cojáis. Lo apuntamos como caracterizado porque lo hemos encontrado, pero lo dejáis en la naturaleza, ¿vale? Si vais con menores, supervisarle en todo momento, que tengan cuidado con residuos pesados, de no meterse donde no les llaman. Si vais en mar, por ejemplo, y vais a alguna zona de roca, pues que sea accesible, que no genere ningún problema. Cuando vais a ríos, pues tener cuidado con las pendientes, ese tipo de cuestiones, ¿no? La máxima es eso, que vuestra seguridad es lo primero y que lo tengáis presente en todo momento. Y por mi parte, nada más. Me estoy quedando sin voz, así Bueno, que ya sí, se sí. ha hablado demasiado, Miguel, Os, estás ahí, pobre. os dejo Nada, paso a preguntas que pudieran surgir y vamos comentándolas. aprovecho para comentar de que casi todas las preguntas las he resuelto por el chat, ¿vale? Pero sí que ha habido dos. Sí, la presentación se os va a enviar, ¿vale? Junto con la grabación. Se envía la presentación, ¿no, Miguel? Solo la grabación. Sí. Se envía la grabación, la presentación, si a alguien le interesa que nos lo escriba y se la mandamos. Pero vamos. Sí, se la podemos mandar. Nada, simplemente dos preguntas que sí que me parece interesante contestar en alto. Kiki nos decía, por ejemplo, que ella no tiene como recopilados los nombres ni los DNIs para hacer el seguro antes de la actividad. Entonces yo le sugería de que en la medida de lo posible es mejor que los intentes recopilar, Kiki, porque hasta el mismo día de la actividad, antes de empezar, se puede rellenar. ¿Vale? Si no allí en un momento, según vayáis llegando, lo vayas recopilando, pero lo ideal para futuras ocasiones o para esta si todavía te da tiempo, es que si tienes el teléfono les hagas una llamada y lo registres todo en un Excel. Porque luego el formulario, como veréis, es muy sencillo, es un formulario de Google donde si tú tienes los datos en un Excel, copias y pegas los datos a este formulario de golpe y ya tienes el seguro contratado, ¿vale? Y Karina luego me insistía en si no se puede contratar el seguro después de la actividad y esto es pues por razones lógicas de los seguros, es como cuando tú te vas de viaje y contratas un seguro que te proteja durante el viaje, no puedes contratar ese seguro cuando ya has vuelto, es mientras dura ese viaje, por eso tienes que contratarlo antes, ¿no? De que este empiece. Esto es igual, esto si ocurre algún accidente en la recogida, ojalá que no, el seguro no estaría contratado, entonces no vale de nada que lo contrates después, ¿vale? Esto me parece interesante compartirlo en alto por si tenéis estas mismas dudas más personas, entonces es importante que lo registréis antes, ¿vale? Si Claro, puede ser el día antes. pensad en este caso que si un seguro de accidente tú lo puedes contratar a posteriori, potencialmente está asegurada toda la humanidad. O sea, la única forma de poder, o sea, esto tiene un coste y tenemos que pagar a la compañía por el seguro, la única forma de asegurarnos a las personas que aseguramos es que sea previamente, porque si es a posteriori, cualquier persona que tenga un accidente se registra después y ya está. Y de momento no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere abrir. Bueno, Cristina ha levantado la mano, Cristina Sí, Pérez. hay solamente la duda de que nosotros tenemos un día adjudicado, va a llover, creo. Estaban hablando de adelantarlo para la tarde anterior en vez de esa mañana. No hay ningún problema, no hay nadie de seguro ni nada de nada. O sea, no nos hemos Claro, asegurado porque no es muy cerquita, no. Y aquí es privado, no es una recogida abierta. Entonces, bueno. lo que os recomiendo, Cristina, es cualquier persona que acceda a su panel de usuario, es decir, si volvéis a entrar a la página del proyecto Libera, mira, de hecho, sí, puedo Sí, en el compartir momento que pantalla. lo decidamos, que podamos cambiarlo, ¿no? Claro, ahí podéis modificar todo lo que queráis. Podéis modificar la fecha de la recogida, podéis modificar, incluso Vale. cancelarla, sin necesidad de contactar con nosotros.
Vale, Entonces, vale, muy bien. una vez que lo decidáis, os metéis, como tú bien has dicho, es privada, no tenéis que comunicárselo a nadie, os metéis, cambiáis la fecha cuando la sepáis y ya está, Vale, para que quede muy registrado. bien. Luego, de cara a lo del pesaje, nada, dar la idea de que con las básculas como nosotros tenemos algunos básculas de maletas que son de mano, pues que también se puede hacer y que es fácil y son Sí, fácilmente transportables. Y lo último, que yo vengo del mundo de la educación. Nosotros vamos a hacer la recogida con familias de cara a la gente que esté metida aquí en educación, que me parece una idea fantástica, pero que en la medida de lo posible hacerlo abierto a padres también, porque al final yo estoy notando ahí un eslabón perdido. Y creo que como mejor se educa no es desde el colegio solo, sino con la familia. fenomenal. Pues gracias por los Ujú. consejos, Cristina. Kiki, Está... vale, Kiki había levantado la mano, pero la ha quitado. No sé si es que ya se ha resuelto la duda. Y luego también estaba Nina. Sí, Sí, por yo si- tengo, hola Bea, soy Kiki. Yo sigo teniendo la duda sobre el seguro, porque nuestra invitación está abierta y puedo pedir nombres y apellidos de la gente que quieren acudir, pero a lo mejor el domingo venga otra gente, no sé, y si son 2 o 3 los puedo poner en ese momento en el seguro, pero si son 20 será un poco más complicado. Kiki, pues informas de que el que quiera el seguro tiene que enviarte antes el DNI y ya está. Tienes dos opciones, o eso que ha comentado Cristina, o la otra opción es les puedes pasar tú directamente el enlace del seguro y decir Puedo hacer eso. quiero decir, como es un enlace abierto, se pueden apuntar ellos directamente con el enlace. Cualquiera que venga y no se haya registrado en este enlace no estará asegurado. De Vale, todas vale. formas, Kiki, también por dar otra idea adicional, de los que consigas los datos puedes rellenar el seguro y luego si a última hora se une alguien, puedes hacer un nuevo formulario, ¿vale? Vale. Con las Gracias. personas nuevas. Fenomenal. Estaba Nina con la mano Sí. levantada. Hola, buenas tardes. Hola, Nina. Soy nueva por aquí. Abrimos un grupo de voluntarios en Denia hace un mes y es nuestra primera salida. Quería preguntar sobre el tema de bolsa pequeña, porque lo que recibimos bolsas grandes. ¿Cómo hacéis para que cada persona tiene algún bolso o que venga con lo suyo o cómo hacemos? Normalmente Un con las budget bolsas, está grande. ¿Cómo hacemos en este? no entiendo muy bien la pregunta. Con las bolsas que os damos Son tenéis... bolsas de 100 litros, ¿sí? Son como para rellenar la basura, Ujú. la que recogemos, pero como que la gente tiene que ir con bolsas pequeñas o cómo es, cómo lo hacéis? No, o sea, vosotros luego, una vez que estéis allí, repartís las bolsas. Si la bolsa, una de Vale. ellas, no hay suficiente residuo y se llena poco, pues se llena poco, no hay problema. O sea, el problema sería al revés, si fueran pequeñas y quisieras llenarlas mucho. Ah, Normalmente tenéis bolsas más que suficientes para 20 personas, que es las que sí, recomendamos en la organización. lo puse más o menos 20 personas, pero como estamos promocionando y otra persona promocionando y lo pusimos algunas publicidades en la playa y en otros lugares, puede ser que vengan más Claro, personas. por eso digo que en el caso de que penséis que os vais a quedar cortos de bolsas, podéis, cuando difundáis el formulario y demás, podéis decir que quien tenga bolsas de casa, pues que las traiga y bienvenida sea. Por si acaso se Genial. gastaran las que damos, poder Yo aportar otras, ¿no? lo he comprado por si acaso. Lo- Nina, yo creo que tendréis bolsas suficientes porque la verdad que nosotros las hemos utilizado en recogidas con mucho residuo y hemos tenido. No obstante, en el caso contrario, si por ejemplo, o te he entendido al principio también así, si tenéis poco residuo que llenar en las bolsas y tenéis, yo que sé, cada 2 o 3 participantes tienen una bolsa y no las han llenado, lo más adecuado es unificar los residuos en X bolsas
y en las otras bolsas que se han quedado vacías, pues utilizarlas para la siguiente recogida. Es decir, en la medida de lo posible, sin llenar demasiado las bolsas, que es lo que decía Miguel, para evitar que se rompan, pero llenar las bolsas y no llenarlas con muy pocos residuos, sino luego pues juntarlo en X bolsas. No sé si me explico. Sí, Vamos, para que tengas ambas opciones. estaba bien hablando con los compañeros, con amigos, con los voluntarios, que podemos usar la bolsa de Mercadona esa más fuerte, que es más cómoda, y después lo que se recoge se llena las bolsas grandes esas que que nos mandaron, para no llevar una bolsa enorme contigo por todo. Vaya. Claro, No lo sé. suyo es que se vayan organizando como en pequeños grupos y vayan depositando los residuos en las bolsas para que no cada persona tenga una bolsa y gastar mucha bolsa si no hay tanto residuo. Eso lo iréis viendo vosotros sobre la marcha. Porque el año pasado el ayuntamiento y cada una persona tenía su bolsa, por eso lo digo. Una bolsa más pequeña y después se llenaba a las grandes. Sí, o sea, podéis organizaros como queráis, pero vamos, tampoco no hay problema en lo que digo, que cada uno lleve una bolsa grande y luego si ves, pues se pueden juntar bolsas en una si queréis luego reutilizar esa bolsa, ¿no? Ya cuando vayáis al terreno, como dependerá de la cantidad de residuos que hay, el número de personas, sois vosotros los que tendréis que organizaros una vez que estéis allí. Sí, estuvimos hablando con ayuntamiento, pero nos va a ayudar en algo, pero por lo menos por momento estamos en nuestro grupo. Pues mucho ánimo, muchas gracias, Nina. Tenemos también la mano Sí. levantada de Amanda, ¿no? Amanda Eugenia. Sí. Hola, buenas, no, Amada. Amada, perdona, sí. Hola, buenos días. Bueno, nosotros también es la primera vez que organizamos puntos y les he escuchado que se puede ampliar el número a más de 20, porque en la web de ustedes siempre pone 20. Ujú. Entonces, esto lo estamos organizando en una empresa para las personas trabajadoras y sus familias. Entonces, ¿el límite de 20 es para el seguro No, o el no? ¿Se límite podría? el límite de 20 es primero para asegurarnos la disponibilidad de material y poder mandar suficiente material a todos. Hacemos los paquetes de materiales individualizados en cajas para 20 personas, creo que son 24 guantes, de hecho, los que van. Y luego, dependiendo de los entornos al que vayáis a recoger, normalmente son entornos naturales. Si va un número muy masificado, podéis generar un impacto en el propio entorno pues, por pisadas y eso. Normalmente en las playas no suele haber ese problema, dependiendo, algunas sí, pero piensa que esto también lo hacemos pues, para bosques de interior y demás. Entonces aquí hay dos soluciones. Ahora ya vamos un poco tarde a una de ellas. Si el grupo es muy grande, en lugar de uno podéis inscribir en la página web 2 puntos y entonces ya sería al máximo 40 o 360 o las que sea, siempre y cuando tengáis la responsabilidad vosotros de no masificar el entorno para no generar un impacto ambiental más grande que el Sí, que vayamos a nosotros retirar. nos hemos puesto en contacto porque la zona que vamos a ir depende del Cabildo, entonces nos hemos Ujú. puesto en contacto con el técnico del Cabildo. De hecho, el martes vamos a hacer una visita in situ con él y nos va a explicar un poco y el mismo día de la recogida él también va a estar con nosotros. Entonces Claro, era para saber si a lo mejor se inscriben pues 30, si pueden ir 30 porque está claro, todo claro, sí. acordado con la Claro, administración competente. es Podría justo a lo ser, que ¿no? iba. Es justo a lo que iba, que por nosotros no hay ningún problema, lo único que ya no estamos a tiempo de mandar los materiales para esa gente No adicional que pasa nada, vaya. los ponemos nosotros. Fenomenal, entonces sin problema. Y Vale. el seguro apuntamos todos los que vayáis y ya está, les Vale, o aseguramos sin sea que se problema. podría hacer, vale, Sí, eso por sí. un lado. Y después por el otro lado, como es la primera vez, el punto de recogida lo creé abierto, público. Entonces, ¿lo puedo modificar también? Sí, Porque, sí, creo que sí. vale. Míralo a ver, si no nos escribes un correo, pero creo que Vale, porque me puedes han entrar y ponerlo privado. escrito desde un centro educativo y me han escrito, pero claro, nosotros ya tenemos bastantes personas que quieren colaborar desde la propia empresa. Mm. Entonces, vale, entonces ya les contestaré a ellos a su correo y intento a ver si lo puedo hacer, luego cambiar y si no, pues ya me pongo en contacto con ustedes. Sí, mira, de todas formas, como tardamos poco y es la segunda pregunta que viene de modificación de datos, comparto la página. Vale, Aquí, dando aquí a este iconito que veis aquí, sí, vais a ver vuestros datos. Yo ujú, tengo entonces en mis recogidas vais a poder editar la recogida. Y en la edición de la recogida, pues te va a poder poner el número de plazas que quedan o lo que sea.
mira a ver si te deja la posibilidad de que el evento de abrirlo de abierto a cerrado, porque yo no he creado uno para este evento, este es el del metro cuadrado, y Vale, si te deja bien, y si no te deja, nos escribes un correo y te lo cerramos nosotros. De venga, de perfecto. todas formas, otra opción es como aquí vas viendo el número de personas que van apuntando y son 20, si pones ¿Mm? 20 va a figurar que queda 0 plazas y entonces directamente se debería cerrar también. Vale, Pero bueno, inténtalo y míralo. Y si aún así no lo consigues, nos escribes y te lo cerramos nosotros. vale, muchas gracias, Miguel. Nada. Y queda una última pregunta de Carla. Ay, Carla, está silenciada, no sé si... Hola, hola, buenas Ah, tardes. hola Carla, ¿qué Muy tal? buenas. Sí, buenas tardes. Bueno, justo muchas de las dudas que tenía, pues, fueron aclaradas por vosotros en cuanto a las preguntas que también Amanda formuló, porque también estamos haciendo esta acción a través de una empresa. Entonces, en vista de que es público, otras empresas que se han interesado. Pero vamos, que ya los participantes que tenemos, pues ya han sido cubiertos por el número de trabajadores. Ahora, por otro lado, comentarles un poco. Esta empresa está ubicada en Madrid, por lo que no tenemos playas cercanas. Sin embargo, cuando he solicitado el punto de recogida, lo he hecho en unas lagunas que están justamente cerca de la localidad en donde la empresa presta su actividad económica. Ahora, es bastante extensa. A ver, yo hago senderismo por esa zona y he calculado que hay como 7 kilómetros. Pero en vista de que hay otras empresas que están interesadas, yo no sé si de repente podría yo pasarle esta información a esta otra empresa que quiere hacer esta acción y de repente dividir la zona como en dos puntos. Como yo, por ejemplo, como es una laguna, yo podría irme con mi grupo o con mi empresa en una zona y ellos podrían irse a otra zona. Esto con el fin, pues, de que toda el área o toda la superficie, pues, se pueda hacer la recolección de basura. Claro, sin problema. Si vais a aplicar la caracterización que hemos dicho, el límite son 600 metros. Entonces, si dices que tienes 7 kilómetros, pues mínimo puedes hacer 7 puntos ahí sin ningún problema, sin molestaros unos a otros. Lo único que estando ya fuera de plazo, no vamos a poder mandar material a otras entidades que se unan. Claro, claro, entonces, bueno, nada, esta información la puedo junto con el link del formulario, ya que me indican que todas las personas pues pueden ser ingresadas en el seguro. Ahora, por otro lado, una duda que tengo que también está relacionada un poco. En la empresa en donde trabajo actualmente gestionamos los residuos a través de empresas externas, pero el plástico que tiene restos de residuos de origen animal informan que no puede ser reciclado. Entonces va al vertedero y lo consideran como un RCI. Esto es Eso... tema de mm, gestión de residuos, porque ahí directamente ni siquiera son residuos domésticos. Estás hablando de residuos comerciales o industriales, dependiendo de la parte productiva de la empresa. Yo no tengo ni idea. No sé si Bea puede contestar o si no trasladamos la consulta a algún técnico de Coembes que se Yo te... especializado en ello. Justo, Carla, te voy a contestar lo que por sentido común desde Coembes siempre nos transmiten, pero si no voy a consultarlo también por si acaso y me quedo con tu correo para confirmarte la información. Normalmente en las plantas de selección de residuos hay procesos de lavado de los residuos, especialmente de envases, ¿vale? Porque al final son productos que se lavan más o menos bien y tienen, ¿sabes?, una finalidad de que se pueden seguir usando aunque estén manchados. De hecho, por ejemplo, los restos del yogur perfectamente se pueden limpiar y demás. Entonces, normalmente ya te digo que no existe ese problema y los envases, sean comerciales o industriales, aunque estén manchados, son objetos de reciclaje. Otra cosa es el papel, que a lo mejor si ya tiene demasiada grasa y tal, pierde mucho valor y no compensa meterlo en el reciclado porque ha perdido como sus propiedades. Pero... No obstante, si me quieres dejar tu correo y te confirmo, pero Y vamos, de casi hecho, segura que es así, ¿eh? es que aparte de eso, nosotros generamos, por ejemplo, muchísimos sacos de rafia, que estamos hablando que es de una capacidad de 1000 litros, y hasta ahora no he podido conseguir un gestor que me ayude a reciclarlo. Y todo está yendo al vertedero, porque no,
sea, lo lleva de acá al mismo gestor que nos lleva el plástico limpio y el cartón limpio, pero todos los plásticos con restos de origen animal y, por ejemplo, en este caso también las rafias, ellos no me pasan, por ejemplo, los certificados de reciclabilidad porque no lo pueden reciclar y todo va al vertedero. O sea, más que nada es como, sé que ustedes también participan pues en esto, en este proyecto, saber si conocen hasta ahora de algún gestor que nos pueda prestar este servicio, yo de verdad les estaría muy agradecida. En temas de sacos de rafia, como no suelen ser, depende del material, pero normalmente no suelen ser residuos que, hasta donde yo sé, ¿vale? Gestiona Ecoembes, porque no es un envase de plástico, aluminio, metal o papel. Desconozco, pero no obstante, te he dejado mi correo electrónico en el chat, escríbeme con la consulta y se lo paso a los compañeros porque al final ellos muchas veces trabajan con gestores privados para aeropuertos, para centros comerciales, etcétera. Lo trabajan con gestores privados y a lo mejor conocen de alguno que te pueda servir, ¿vale? Según en la región en la que estéis, que creo que era Madrid. Pero, Sí. ¿vale? Entonces escríbeme con la consulta y te lo confirmo. Ok, vale, muchas gracias. Perfecto, pues yo creo que siendo ya cuarto de hora más tarde de la hora Sí. planeada, vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que vaya fenomenal vuestras recogidas. Cualquier duda, correo libera@seo.org. Y lo dicho, vamos a cerrar la grabación y mañana pues recibiréis en vuestro correo esta formación en YouTube por si queréis revisitar alguna cosa o difundirla con personas que no hayan podido asistir. Lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Un abrazo. Gracias.